Este error en tu avalúo puede hacerte perder un juicio y nadie te lo dice. Y no tiene que ver con el valor ni con la metodología que tú emplees. Tiene que ver con algo más básico: si tu dictamen entra o no al juicio. En la práctica hay 3 errores que he visto una y otra vez que pueden ocasionar la pérdida de un caso judicial. Estos errores son los siguientes: errores de identidad. Cuando ni siquiera estás describiendo correctamente el inmueble en base al antecedente legal o los documentos que obran en autos. No aceptar el cargo en tiempo y forma o presentar el dictamen fuera del plazo concebido. Y por último, no medir el inmueble y basarte en información de terceros. Cualquiera de estos 3 puede hacer que tu dictamen no sirva, pierda valor, lo desestimen y por consecuencia la parte que te contrata pierda el juicio. Y en este video te voy a explicar por qué. Sean bienvenidos a un nuevo video. Soy el ingeniero Javier García, perito evaluador y topógrafo en la ciudad de León, Guanajuato. Uno como evaluador, uno como perito topógrafo, uno como lo que sea, tiene que tener muchísimo cuidado en estos 3 errores que te voy a comentar, porque pueden ocasionar que no valga tu trabajo, lo echen para atrás y la parte contraria gane el juicio. Entonces, el error número 1 que yo te quiero decir es la identidad de los predios, la identidad de los inmuebles o la identidad de las propiedades. Todo inmueble, o en su mayoría, está amparado por un antecedente legal. Este antecedente legal, háblese escritura, contrato, título parcelario, ampara al inmueble. Entonces, cuando uno está desarrollando un avalúo o cuando uno está desarrollando un plano topográfico, es muy importante que te fijes en 3 cosas. Número 1, en la ubicación del inmueble que estás evaluando. Tienes que tener muchísimo cuidado en cómo vas a poner o redactar la ubicación del inmueble. Número 2, en las medidas. Tienes que tener muchísimo cuidado porque si te equivocas en esta parte puede ocasionar que echen para atrás tu trabajo. Y número 3, en las colindancias. Súper importante que las colindancias correspondan con el plano de la colonia, así como a la escritura o el antecedente o documento legal que ampare esa propiedad. Para esto vamos a ver un ejemplo. Como número 1 vimos lo de la ubicación del inmueble. Entonces vamos a abrir esta imagen. Aquí tenemos esta imagen de una escritura. Lo que tenemos que hacer como número 1 cuando uno quiere hacer la ubicación del inmueble es fijarse en este apartado. Número 1, hay que hacer muy bien las anotaciones de la escritura. ¿En dónde vemos esas anotaciones de la escritura? Esas características del antecedente o documento que ampara la propiedad. Bueno, pues aquí te muestro un ejemplo. Aquí lo que podemos ver en la imagen es que nos dice el licenciado, cómo se llama, y el número de notario que es. Después tenemos el número de escritura que estaría redactado en esta zona, así como el volumen. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer al momento de redactar las medidas y colindancias de un avalúo o de un levantamiento topográfico? Bueno, pues es hacer mención al antecedente legal. ¿Yo cómo lo hago? Yo lo primero que hago es redactar medidas y colindancias según escritura pública número, que es la que menciona aquí. Después mencionamos la fecha, a los 20 días del mes de marzo del año de 1980, y después yo lo que hago es mencionar al licenciado o notario que levantó esta acta. Ante la fe del licenciado, aquí dice el nombre del licenciado, notario público número de la ciudad de León, Guanajuato, San José Iturbide, Irapuato, Guanajuato, Querétaro, San José de San Juan del Río, no sé, de la ciudad en la cual la escritura se haya realizado. Una vez que uno redacta esto, continuamos con lo que son las medidas y colindancias. Ahora vemos lo que es la ubicación del inmueble que estás evaluando. Yo te recomiendo siempre que vayas a realizar un avalúo o un levantamiento topográfico, que te fijes muy bien en cómo está redactada la ubicación del inmueble para que tú la pongas tal cual como dice la escritura, fijándote muy bien en 2 cosas. Número 1, si tiene lote y manzana. Tienes que fijarte muy bien en qué número de lote es y qué número de manzana es. Número 2, el nombre de la calle. Es muy común que luego surja que no, pues esta calle ya cambió el nombre, pasó de ser esta a esta, entonces hay que hacer mención a eso. Si la colonia es regularizada y es, se podría decir actual, entonces tú tienes que poner el nombre de la calle que diga en la escritura. En este caso, en la parte de antecedentes de una escritura pública nos menciona el nombre, nos menciona la ubicación del inmueble. En este caso aquí vemos que dice antecedentes, se menciona la parte vendedora y a la parte compradora y después se redacta la ubicación del inmueble. En este caso nos menciona que es una casa habitación en la calle
marcada con el número 206 de la colonia, en lote 7, manzana 27. Es muy importante que la ubicación del inmueble tú vayas a poner ubicación del inmueble, calle tal, número oficial tal, lote tal, manzana tal, de la colonia que te mencione la escritura. Después vemos que tenemos las medidas y colindancias. Aquí es muy importante que tú redactes y confirmes con el plano de fraccionamiento, en dado caso que lo poseas, las medidas y colindancias. Es muy importante que en las medidas no te vayas a equivocar. Si en la escritura menciona 6 metros y tú solamente hiciste mención de la escritura, no vayas a poner 8 metros o 9 metros. Revisa bien, porque si tú cambias esa medida puede ocasionar que el juez pues no le entre la duda, sea diferente al peritaje del otro perito y ocasione tener que nombrar a un tercer perito. Entonces ten mucho cuidado, hay que fijarse bien en los números que menciona la escritura. Y después tenemos lo que son las colindancias. Igual, es importante que tú siempre verifiques los números de lotes, si en dado caso menciono los lotes, o los nombres de las personas en dado caso de que sea un ejido. No vayas a poner, por ejemplo, aquí que dice al norte 6 metros con lote 48, si tú escribes lote 46, eso puede ser objeto a que el juez no le quede clara la identidad, eche para atrás su trabajo, pierda valor, lo desestimen y se haga la necesidad de nombrar a un tercer perito. ¿Y qué va a pasar? Que ese tercer perito le va a dar la razón al perito de la parte contraria y puede ser que la parte contraria gane el juicio. Ahora te voy a platicar el error número 2. Este error es uno de los pocos errores que si tú estás involucrado en esto de los temas judiciales y eres perito, tienes que tener muy pero muy en cuenta porque las consecuencias pueden ser muy graves. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de los tiempos. El error número 2 son los tiempos. Pero ¿los tiempos de qué, ingeniero? Bueno, los tiempos tanto de entrega como de aceptación de cargo. Si tú no lo sabes, cuando uno es nombrado en un pleito judicial, en un juicio, tú como perito tienes que hacer, número 1, aceptar el cargo. Es decir, tú tienes que ir al Poder Judicial, al juzgado en el cual se está radicando el juicio, y tienes que hacer la aceptación de cargo, ya sea presentando tu INE, ya sea presentando tu cédula, y básicamente se dice que tú, ingeniero, en este caso Javier García, yo acepto el cargo al cual me fue conferido para realizar el dictamen de este juicio. Para esto tú tienes que ir a aceptar el cargo pues al juzgado que ya le corresponda al juicio, vaya. Y número 2, los plazos, porque una vez que tú aceptas el cargo como perito, tienes un número estimado de días en el cual tú debes de realizar y entregar ese dictamen. ¿Cuántos días son? ¿Cuántos días tengo para aceptar el cargo? ¿Cuántos días tengo para realizar mi dictamen? Bueno, pues vamos a ver la siguiente información. Para esto lo que nos vamos a hacer nosotros es meternos a la página del Poder Judicial. Déjenme poner esto aquí. Lo que nosotros tenemos que hacer es entrar a la página del Poder Judicial. Para esto, nosotros vamos a entrar a nuestro navegador predeterminado. En este caso, el mío es, como ustedes ya saben, Mozilla Firefox. Antes de continuar, es importante que yo te comente lo siguiente. Si tú estás en el rango como perito, ya sea evaluador o topógrafo, puedes participar en diferentes áreas de materia, ya sea civil, familiar, mercantil, administrativa, penal, etc. En este caso, los más comunes al momento de uno ser perito, evaluador o topógrafo, pues es la materia civil, la materia familiar o la materia mercantil. Una vez explicado esto, lo que hacemos es entrar al Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Este portal electrónico cuenta con lectura en voz alta de contenido, además de un chat en línea con atención personalizada. Una vez dentro del portal del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, nosotros lo que vamos a hacer va a ser entrar al apartado de legislación, que es donde se tienen todos los reglamentos y leyes que rigen al Estado de Guanajuato. Una vez que le demos clic a la parte de legislación, nos vamos al área de códigos. Yo te voy a recomendar que descargues dos. El Código de Procedimiento Civil, que es este Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, y el Código de Comercio. El Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato te sirve para todos los juicios o todos los juzgados en materia civil y familiar. Y el Código de Comercio te sirve para todos los juicios que sean de materia mercantil.
Lo único que tenemos que hacer es darle clic a cada uno de ellos para descargarlos. Una vez descargados, pues lo que vamos a hacer va a ser entrar al primero, que sería el Código de Procedimientos Civiles. Una vez abierto el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, lo que vamos a hacer nosotros es irnos al artículo 150. Entonces nosotros lo que vamos a hacer va a ser buscar ese artículo. Entonces buscamos artículo 150. Una vez encontrado el artículo, nos menciona lo siguiente. Los peritos nombrados por las partes serán presentados por estas al tribunal dentro de los 3 días de habérseles tenido como tales, a manifestar la aceptación y protesta de desempeñar su cargo con arreglo a la ley. Si no lo hicieran o no aceptaren, el tribunal hará de oficio, desde luego, los nombramientos que a aquellas correspondía. Los peritos nombrados por el tribunal serán notificados personalmente de su designación para que manifiesten si aceptan y protestan desempeñar el cargo. ¿Qué nos dice esto? Que una vez que a ti te notifiquen, porque te llega una notificación por parte del Poder Judicial, tú tienes 3 días para aceptar el cargo. Ahora, para la cuestión de cuántos días tengo para presentar mi dictamen ante el juzgado correspondiente o ante el expediente correspondiente de mi juicio, lo que nosotros vamos a hacer es irnos al artículo 151. Y el artículo 151 nos dice lo siguiente: el juez señalará lugar, día y hora para que la diligencia se practique si él debe presidirla. Es decir, si ves que pues ninguna de las partes quiere ceder para ver cuándo ir a visitar el inmueble, bueno, pues el juez te va a estipular qué día, la fecha y hora para que ahora sí, aunque los dos no quieran, se vaya a hacer la medición del inmueble. Después nos dice, en cualquier otro caso los peritos deberán rendir su dictamen en el término de 10 días de haber aceptado y protestado el cargo, a menos que el juez, atendiendo a las circunstancias, les fije prudentemente otro término más amplio. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que tú aceptes el cargo en materia civil o familiar, tú cuentas con 10 días para presentar el dictamen. Pero ahora, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, pues nos vamos rápidamente al artículo 156. Y el artículo 156 nos dice lo siguiente: el perito que no rinda su dictamen o lo rinda después del término señalado sin causa justificada será responsable de los perjuicios que se causen a la parte por lo que hubiere sido nombrado sin que pueda nombrarse un nuevo perito. ¿Qué nos dice el artículo 156? Bueno, en pocas palabras y en resumidas cuentas nos está diciendo que si tú como perito no presentaste el dictamen, pues las consecuencias son que se va a tomar en cuenta el dictamen que presentó la parte contraria y a ese es al único que se le va a hacer caso. Ahora, para la materia mercantil, lo que vamos a hacer nosotros es abrir el Código de Comercio. Una vez abierto el Código de Comercio, nosotros nos vamos a ir al artículo 1253. Y el artículo 1253, en su apartado número 3, nos dice lo siguiente. Apartado número 3 nos dice lo siguiente: en caso de estar debidamente ofrecida, el juez la admitirá, quedando obligadas las partes a que sus peritos, dentro del plazo de 3 días, presenten escrito en el que acepten el cargo conferido y protesten su fiel y legal desempeño, debiendo anexar el original o copia certificada de su cédula profesional o documentos que acrediten su calidad de perito en el arte, técnica, oficio o industria para el que se les designa, manifestando bajo protesta de decir verdad que conocen los puntos cuestionados y pormenores relativos a la pericial, así como que tienen su capacidad suficiente para emitir dictamen sobre el particular, quedando obligados a rendir su dictamen dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que hayan presentado los escritos de aceptación y protesta del cargo de peritos, salvo que existiera en autos causa bastante por la que tuviera que modificarse la fecha de inicio del plazo originalmente concedido. Sin la exhibición de dichos documentos justificativos de su calidad, no se tendrá por presentado al perito aceptando el cargo con la correspondiente sanción para las partes, sin que sea necesaria la ratificación de dichos dictámenes ante la presencia judicial. ¿Qué nos dice el artículo 1253 del Código de Comercio para la cuestión de juicios mercantiles? Bueno, lo que nos está diciendo aquí es que tú tienes 3 días para la aceptación de cargo y tienes 10 días para presentar tu dictamen ante el juzgado correspondiente. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de no hacer eso? Bueno, pues déjame decirte que las consecuencias en la materia mercantil pues son un poco más fuertes. Para esto lo que vamos a hacer es irnos al mismo artículo 1253, inciso 6, y aquí nos dice: la falta de presentación del escrito del perito designado por el oferente de la prueba, donde acepte y proteste el cargo, dará lugar a que se tenga por desierta dicha pericial. Si la contraria no designare perito, o el perito por
esta designado no presentar el escrito de aceptación y protesta del cargo, dará como consecuencia que se tenga a esta por conforme con el dictamen pericial que rinda el perito del oferente. ¿Qué quiere decir esto? Número uno, que si tú no aceptas el cargo, pues se va a tomar como que no estás aceptando el cargo. Puede o no que el tribunal nombre un perito en rebeldía para que lleve tu caso. Número 2, si ya aceptaste el cargo, pero no presentas tu dictamen, entonces se le va a hacer caso únicamente al peritaje de la parte contraria. Después nos dice, en el supuesto de que el perito designado por alguna de las partes que haya aceptado y protestado el cargo conferido no presente su dictamen pericial en el término concedido, se entenderá que dicha parte acepta aquel que se rinda por el perito de la contraria y la pericial se desahogará en ese dictamen. Si los peritos de ambas partes no rinden su dictamen dentro del término concedido, el juez designará en rebeldía de ambas un perito único, el que rendirá su dictamen dentro del plazo señalado en las fracciones 3 y 4 según corresponda. En los casos a que se refieren los párrafos anteriores, el juez sancionará a los peritos omisos con multa de hasta 5,545.80 pesos y corresponderá a la Secretaría de Economía actualizar cada año por inflación este monto. ¿Qué nos está diciendo aquí el Código de Comercio? ¿Qué nos está diciendo esto? Bueno, número uno, que si tú no aceptas el cargo, el tribunal o el juez va a nombrar a un perito en rebeldía. Y número dos, que si tú aceptas el cargo pero no presentas tu dictamen, se va a tomar como único peritaje el de la parte contraria y tú debes aceptar lo que diga la parte contraria. Si tú como perito dices, no, pues para mí vale 1,000,000 de pesos este inmueble, pero la parte contraria dice que vale 100,000 pesos y tú como perito no presentas tu dictamen en el término conferido, quien las lleva de perder es la parte que te contrató, porque la parte que te contrató va a tener que aceptar los 100,000 pesos que diga la parte contraria. Y número dos, que si los peritos de ambas partes aceptan el cargo, pero ninguna de las dos presenta el dictamen, que esto sería algo muy, pero muy raro, te lo digo por experiencia, bueno, pues te van a meter una multota de 5,545 pesotes. Entonces, pues hay que poner las pilas y hay que aceptar los cargos en los tiempos conferidos y hay que presentar los dictámenes en tiempo y forma. Error número 3, no medir. Por favor, por lo que más quieras, mide. Aunque midas horrible, sin conocimiento, pero saca por favor las medidas mínimo del frente y el fondo. O sea, no caigas en la práctica común de muchos pseudoevaluadores que no miden. Es más, ni siquiera entran al inmueble, sacan la información con herramientas digitales como lo pueden ser Google Earth, QGIS, Google Maps, suponen acabados, elementos constructivos, áreas construidas, o sea, tantita madre por el amor de Dios, mínimo entra y di buenas tardes. Por más años de experiencia que tengas trabajando como perito en los tribunales, por más años que tengas como evaluador, como topógrafo, si tú me llegas diciendo que lo mediste desde el Google Earth, para mí no eres un profesional, para mí no eres un buen perito y mucho menos un buen evaluador. Topógrafo ni se diga. O sea, no te digo que esté mal. Usar esas herramientas, todo el mundo las usa. Yo las he usado, que porque se me olvidó una medida, que algo no me cuadra, que para realizar una cotización, para ver cómo va a estar el pedo de ese trabajo, sí, ahí las he usado. Pero ten tantita responsabilidad al momento de usarlas. No puedes sacar un trabajo completamente de ahí. Úsalas después de realizar una inspección física del inmueble, después de haber subido a las azoteas, después de haber medido, después de haber sacado medidas de construcción, mínimo de frente y de fondo, pero por favor mide. Tantos casos que hay donde peritos se basan en trabajos de terceros, donde basa su trabajo en la escritura con tal de ahorrarse unos pesos en la medición. Por Dios, no sean migajeros, señoras y señores, para eso nos contratan, para medir, para evaluar, entonces hay que hacerlo bien, porque las consecuencias pueden ser que se pierda el valor de tu trabajo, lo desestime el juez y se tenga que nombrar otro perito para que ese perito le pueda dar la razón a la parte contraria. Entonces, por favor, conclusión, hay que medir y hay que medir.